Listo, mis hermanos. Vamos a continuar y concluir nuestro estudio del libro de Ezequiel, pero vamos a enfocarnos en Ezequiel 40 a 48. Resumimos un poco la posesión en la clase anterior, pero ahora vamos a analizarlo con un poco más de profundidad. En primer lugar, el autor Hickabir me ha ayudado mucho con este estudio en su libro El Templo y la Misión de la Iglesia. Y él resume por lo menos 4 posturas en cuanto a este texto. Primero dice, la visión es profética de un templo físico literal que se construirá en Israel. Segundo, la visión es figurativa de un templo celestial ideal que nunca se pretendió construir o establecer en la tierra. Tercero, la representación es una visión figurativa de un templo ideal. Cuarto, la representación es de un templo celestial real que descendería y se establecería en la tierra en forma no estructural en los últimos días. Entonces, en primer lugar, entendamos un poco también su bosquejo. En primer lugar, en 41 a 4, tenemos el trasfondo. El trasfondo, es decir, como poniendo el contexto de la visión, la fecha y esos detalles. De ahí tenemos la medida y descripción del templo en 40 a 42. Tenemos ahí la visión del Señor con la barra de medida y va y mide, y de ahí da la descripción del templo que nos hace recordar mucho la descripción del tabernáculo y el templo anteriores. Y tenemos como Éxodo 40 es algo parecido. Tenemos la descripción del templo, del tabernáculo, perdón, y de ahí se concluye y tenemos la visión de la gloria llenando el templo en 43. De ahí tenemos las leyes del templo. En un sentido, esta historia, 40 a 42, es el libro de Éxodo, 26 a 40, a 39. Y de ahí 43, la primera parte, es Éxodo 40. Y de ahí 43 a 46 es el libro de Levítico. Entonces es algo que nos debe hacer pensar en el Pentateuco, en ese tema clave de la presencia de Dios, del tabernáculo, de donde Dios mora con su pueblo, que vimos allí en Éxodo y Levítico. Entonces tenemos la ley del altar, los sacerdotes, la descripción de los sacerdotes en capítulo 44, las divisiones de las ciudades, las varias partes de la ciudad en 45, de ahí 45, 9 a 46, tenemos la ley del príncipe, un lenguaje que vimos que se usa de David, ese rey prometido en el libro, y de ahí los lugares para hervir y hacer la limpieza y cosas así en 46, 19 a 24. En 47 tenemos una descripción del río, el río que sana todas las naciones, que recrea o crea de nuevo la tierra. Y de ahí en 47 a 48 vemos la división de esta nueva tierra, porque no es solamente el templo como tal, es también la ciudad alrededor, sobre la colina. Entonces, toda esa tierra ahí está dividida entre las tribus. Entonces, tenemos como desde Éxodo hasta Josué en esta historia resumida. Y de ahí describe las puertas de la ciudad, identifica el nombre de la ciudad en 48, 30, 35. Esta sección, cuando lo tomamos como una unidad sin consideración de otros pasajes de las Escrituras o sin considerar todo el contexto literario del pasaje, podemos perder mucho de su sentido. Entonces, solo un comentario. Yo amo a nuestros hermanos dispensacionalistas. Yo crecí un dispensacionalista. Entonces, tengo compasión para con nuestros hermanos y yo me acuerdo de haber pensado en este pasaje y todas las descripciones. Pero ese énfasis de la interpretación gramatical histórica pierde mucho, se pierde mucho en ese texto, porque cuando ellos dicen, en este texto por lo menos,
literal, gramatical, histórico. Tristemente la gramática no incluye el contexto literario. Quizás las palabras, pero realmente no toman en cuenta la realidad de que el santuario, la promesa de la presencia de Dios, el príncipe del rey David, mesiánico, todo ese lenguaje del libro debe informar nuestra interpretación de 40 a 48. No podemos llegar al capítulo 40 y olvidarnos de capítulo 1 a 39. Llegamos ahí a 40 y seguimos meditando en lo que ya hemos leído, tanto desde el Pentateuco como del libro de Ezequiel. Por ejemplo, en 37, 24 a 28, vemos este lenguaje. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán mis ordenanzas, guardarán mis estatutos y los cumplirán. Es el lenguaje de pacto que se usa mucho en Levítico. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será su príncipe para siempre. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, ¿qué es eso? Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Entonces, este texto de Ezequiel 37 es clave, porque nos está hablando de lo que, nos está profetizando lo que Ezequiel 40-48 describe. Entonces creo que entender esa conexión descarta esas ideas de simplemente un templo ideal o simplemente algo celestial que no tiene que ver con la relación pactual entre Dios y su pueblo. Pero el punto es que aquí vemos al David, el príncipe, y Dios morando en la ciudad del rey con su pueblo ahí en medio de ellos y su santuario en medio de ellos para siempre. Lo mismo se dice al principio del libro en Ezequiel 11, 16 a 20. Por tanto, así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos entre las naciones, aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo, fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos y os reuniré de todas las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí en este texto vemos otra imagen del santuario de Dios con su pueblo. Pero aquí está aún en medio del exilio. Dios está presente con su pueblo y convierte el lugar de su exilio en un pequeño santuario porque Él los acompaña, renueva su corazón, pone su espíritu dentro de ellos. Hay una idea aquí que el Nuevo Testamento va a tomar y correr con esa idea. Es que la presencia del Espíritu entre su pueblo es también forma un pequeño santuario, forma la presencia de Dios en medio de su pueblo, aún lejos de la tierra de Jerusalén. Pero la idea es, escatológicamente, Dios va a restaurar y recoger a su pueblo y traerlos a una en que van a morar en su presencia. Heika Bir dice, en cuanto a estos puntos, es posible que estas expresiones sinónimas se refieren a diferentes santuarios, pero cuando se recuerda que pertenecen al mismo periodo del fin de los tiempos, es probable que Ezequiel 43 esté desarrollando la profecía del santuario en Ezequiel 37, lo que une aún más a los santuarios de Ezequiel 37 y 43 es su imagen común del jardín del Edén. Los dos dependen de esa descripción del jardín del Edén. Esas observaciones refuerzan nuestra conclusión de que Ezequiel 40-48 se refiere a un templo celestial ligado a una realidad terrenal, no arquitectónica, en el desarrollo de Ezequiel 37.
Entonces, el punto que Bill está haciendo es que no está describiendo algo literal, literalmente las dimensiones de un templo. Sin embargo, algo celestial que se va a establecer en la tierra en el tiempo de los últimos días, algo de la nueva creación. Y hay mucho simbolismo aquí que es importante tomar en cuenta, que sirve el propósito que Bill afirma aquí, que conforme al libro principal, el contenido principal del libro de Ezequiel, parte del propósito de ese 40-48 es presentar el Edén restaurado, el lugar donde Dios mora con su pueblo, el lugar donde no hay enemigos, hay paz, hay bendición, hay vida, hay Dios y no hay temor, no hay maldición. Entonces, esa es la descripción de 36 a 37 o capítulo 11 que hablan de ese lenguaje de Dios va a restaurar su pueblo por darles un nuevo corazón, poner su espíritu dentro de ellos, purificarlos con rociamiento de sangre, perdón, de agua, y van a renovar la tierra y va a ser como Edén. Entonces, cuando llegamos a 40-48, vemos las imágenes que vienen de Edén. Las imágenes de un monte. Voy a ir leyendo algunos versículos aquí. Tenemos, en primer lugar, el monte, la imagen del monte, como hemos visto en otras clases sobre el jardín de Edén, como un monte. Dice, en visiones de Dios, 40, versículo 2. Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual hacia el sur había una construcción parecida a una ciudad. ¿Y qué suena ese lenguaje? ¿Dónde más vemos eso en el canon? Me llevó a un monte muy alto en que vi lo que parecía una ciudad. Es Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 21. De ahí, 43:12. Esa es la ley del templo. Todo su territorio sobre la cumbre del monte, por todo alrededor será santísimo. Aquí, esa es la ley del templo. Aquí describe el templo como en medio de una montaña y todo su alrededor como el lugar de la ciudad. Es algo muy interesante, esa descripción del monte, que se une a muchas otras imágenes en los profetas. Como Isaías 2, vimos un monte donde Dios mora con su pueblo. En Miqueas 4, la misma imagen. Y varias otras partes donde Dios mora con su pueblo en el monte, en el lugar escatológico, en el tiempo escatológico. Vemos la imagen de la presencia de Dios en 43, 1-5. Entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente. Ahí es otro símbolo, ¿cierto? El oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra le resplandía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. Entonces está haciendo comparación con las visiones de la gloria de Dios al principio. Al principio, cuando vio la gloria celestial de Dios y cuando vio también cuando salió del templo. Hace referencia a esas dos visiones. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Sigamos leyendo ahí. Y oí a uno que me hablaba de ese templo mientras el hombre estaba de pie junto a mí. Y me dijo, hijo de hombre, ese es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. En la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran, poniendo su umbral junto a mi umbral y sus postes junto a mis postes, con solo un muro entre ellos y yo. Interesante, ¿cierto? Como vemos como en esas casas antiguas de Europa, donde, incluso en Quito, cuando uno sube a Quito, ahí como todas las casas son unidas, ¿cierto? Porque esas
casas, edificios grandes que es como están pegados. Entonces, el último es como describe la casa de Dios va a ser ahí pegada a la casa de su pueblo. Interesante. Ellos han profanado mi santo nombre con las abominaciones que han cometido. Por eso los he consumido en mi ira. Que alejen ahora de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré entre ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. Así se avergüenzan de todo lo que han hecho. Enséñales el diseño del templo, su estructura, sus salidas, sus entradas, todos sus diseños, todos sus estatutos y todas sus leyes. Y escribe esto ante sus ojos, para que guarden todas sus leyes y todos sus estatutos y los cumplan. Entonces, algo que quiero hacerles esa pregunta. Esa es por lo menos la tercera vez en el canon que hemos visto la llenura del templo con la gloria de Dios. Pero ¿qué es diferente acerca de este ejemplo? ¿Qué no sucede aquí? ¿Qué sucedió en todos los otros casos? La gente no podía entrar. Que no podían entrar. Éxodo 40, ni Moisés podía entrar. Primera de Reyes 8, nadie podía entrar en el templo por causa de la nube. Pero aquí vemos algo elevado, ¿cierto? Algo mayor, superior a eso. Uno no lo dice, enfatiza la cercanía, enfatiza la cercanía que las casas de los israelitas, de su pueblo pactual, van a ser ahí construidas, pegadas a la pared del tabernáculo. No va a ser como en el campamento de Israel, no, estaba lejos, estaba separado por seguridad del pueblo, para que, como por ejemplo vimos en el campamento de Números, como los sacerdotes y los levitas rodeaban el tabernáculo, y de ahí los israelitas por fuera, para que no vieran adentro por accidente y vieran la gloria del Señor, algo así. Pero aquí vemos que ahí están pegadas y Dios estará con ellos para siempre. También vemos en 41, ahí también notemos el énfasis en el oriente. Lo menciona como 3 o 4 veces. 41:4 dice, midió su longitud y tenía 20 codos y la anchura 20 codos delante de la nave. Entonces él me dijo, ese es el lugar santísimo. Entonces nota las medidas aquí de un cuadro, de un tipo de cubo, parecido al lugar santísimo en el templo de Salomón, que era así un cubo, las dimensiones iguales. En 48, 18, vemos, y había esculpidos querubines y palmeras, una palmera entre querubín y querubín, y cada querubín tenía 2 caras, cara de hombre hacia la palmera por un lado, y cara de leoncillo hacia la palmera por el otro lado. Estaban esculpidos alrededor de todo el templo. Desde el suelo hasta encima de la entrada había esculpidos querubines y palmeras, así como en la pared de la nave. Entonces, algo que, esa imagen de los querubines, que también nos hace pensar del jardín del Edén, del tabernáculo, del templo anteriores. De ahí luego en 25 dice, también estaban esculpidos en ellas, en las puertas de la nave, querubines y palmeras, como los esculpidos en las paredes, y había un portal de madera en la fachada del vestíbulo por el exterior, y había ventanas con celosías y palmeras a uno y otro lado, a los 2 lados del vestíbulo. Así eran las cámaras laterales del templo y los umbrales. Entonces, esa imagen, otra vez, de los querubines y las palmeras, los árboles, los querubines, los frutos, todo ese mismo simbolismo que se conecta con Génesis 2, que se repite en Éxodo, en el tabernáculo, y luego en Primero de Reyes con el templo. Entonces se conecta este simbolismo con la idea de Edén restaurado, con los templos y tabernáculos y con descripciones del libro mismo de Ezequiel, de la gloria de la nueva creación, donde Dios mora en un Edén restaurado con su pueblo. Y vemos lo mismo cuando lo comparamos con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis parece ver esta misma visión, pero en forma un poco distinta. Una forma un poco distinta.
Por ejemplo, no hay los sacrificios, pero sí vemos sacerdotes. Entonces hay algunas cosas ahí distintas. Por ejemplo, vemos en 41 y 2 y capítulo 21 de Apocalipsis cómo el profeta es llevado a un monte alto donde ve una ciudad. Y eso es lo mismo en los dos. También vemos la idea de la medida en Apocalipsis 21:15. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Lo mismo que dijo de Ezequiel, que tenía la misma forma, la misma longitud y anchura en su forma. Entonces, esa descripción también es igual. No solamente la imagen de alguien que iba a medir la ciudad, pero también las medidas son paralelas. También vemos la idea del río. El río que fluye y se describe de manera muy parecida. Entonces podemos ir allí en 47, 1. Perdón, Ezequiel 7:1. Entonces, tomando en cuenta, teniendo presente, meditando en Apocalipsis, leemos este texto. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente. Porque la fachada del templo dada hacia el oriente. Las aguas, otra vez enfatizando el oriente, ¿cierto? Ya sabíamos eso, ¿por qué repetirlo? Las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Entonces empieza no tan profunda. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado. Un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó. Entonces, noten eso, eso es un poco raro, ¿cierto? Cuando uno como vierte agua, cuando hay una gran lluvia, o alguien bota agua y está fluyendo, ¿cómo se ve normalmente? Entonces va como va a un punto. Hay como una parte pequeña que va guiando el resto de la parte más profunda. Entonces aquí es la parte llena que se va poco a poco saliendo. Pero este río es el opuesto. Al principio es pequeño y de ahí va expandiendo hasta, va creciendo mientras se va fluyendo. Es una imagen interesante. Entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, aquí en la orilla del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo, esas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. El mar del sur, que es el desierto. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque esas aguas van allá. Las otras son purificadas. Así vivirá todo por donde pase el río. Interesante, ¿cierto? Ese río fluye del altar de Dios y trae vida, incluso vida al desierto. Convierte el desierto en un lugar de muchísimos árboles, lleno de peces y todo ser viviente en él. Y junto a él se pararán los pescadores. Y desde Engadi hasta en Eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces de mar grande, numerosísimos. Pero sus pantanos y marismas no serán purificados, serán dejados para salinas. Junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer.
Sus ojos no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Entonces, se acuerdan de mucho de ese lenguaje en el libro de Apocalipsis. Vemos un río de vida que fluye del altar de Dios, en medio de la ciudad. Vemos cómo convierte el desierto en un Edén. Vemos los árboles, vemos muchos árboles al lado, que sus hojas no marchitan, su fruto nunca falta, en todos los meses produce fruto y sus hojas se usan para sanación. Entonces, todas esas cosas son imágenes de este río que son compartidas en el libro de Apocalipsis y describen el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios, como el inicio de un mundo bendecido como el jardín del Edén. Vemos otra imagen también, la gloria resplandeciente de Dios y varias otras conexiones. Dice aquí un autor, Preston Sprinkle, curiosamente, ese río de agua de vida es recogido por Juan en Apocalipsis 22 y correlacionado con el río de Génesis 2:10. Este caudal vivificante significa, pues, que el regreso de Dios a su nuevo templo en la Nueva Jerusalén es en cierto modo un retorno al Edén, donde el Creador residía en perfecta armonía con su creación. Según las palabras de Ezequiel, al final del libro, el renovado paraíso de Dios se llamará El Señor está ahí. Entonces, ¿cómo podemos explicar algunos de los detalles de esa historia? Es importante tomar en cuenta que está describiendo una visión, figurativamente, para describir la nueva creación, el Edén restaurado, como una nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén, la ciudad donde está el templo, ¿cierto? Es una nueva Jerusalén. Entonces, y según Apocalipsis, es la misma imagen, una nueva Jerusalén. Pero es algo interesante porque tenemos cosas como sacrificios, sacerdotes, un altar y otras cosas así que son un poco quizás extraño para nosotros ahora que tenemos a Cristo y no vamos a volver a hacer sacrificios por pecado y cosas así, porque tenemos a Cristo, ¿cierto? Entonces, eso ha sido uno de los argumentos para decir, mira, habla de sacrificios, entonces no puede ser, es un tiempo en que los judíos van a retomar la práctica de hacer sacrificios y todo eso. Entonces, otro detalle interesante que fluye del altar en, en Ezequiel, pero ¿de dónde fluye en el libro de Apocalipsis? Del trono de Dios y del Cordero. Entonces, no del altar, sino, entonces hay ese cambio del altar, los sacrificios en Ezequiel y vemos el trono de Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces, es algo parecido a lo que sucede en el libro de Deuteronomio capítulo 12, donde está, en último, describiendo, dando los requisitos para la construcción del templo, para la repartición de la tierra, como Moisés hacía, aún antes de que llegara. En un sentido, para establecer, dar esperanza, en este contexto lo dice para llamar al arrepentimiento, para que disfruten de esto, para que puedan ser restaurados y disfrutar de la tierra restaurada. Entonces, lo que Deuteronomio, con ese énfasis de cuando lleguen ahí, yo voy a poner mi nombre en una ciudad, voy a poner un lugar donde voy a morar en medio de ellos. Entonces, lo que eso era para la entrada de la conquista, ese texto es para la nueva creación, dando esa certeza, describiéndolo, dando los requisitos para cómo se va a ver, para dar esperanza, para dar una esperanza, un llamado al arrepentimiento del pueblo en medio de eso. Pero una descripción que se ha dado, no sé exactamente la fuente de esta ilustración, y creo que se usa en cuanto a otras cosas, pero aquí aplica muy bien, que parece que debemos entender que Ezequiel 40-48 da una imagen de la gloria escatológica en términos de su contexto particular, como sacerdote en el templo, como sacerdote del templo de Jerusalén, como alguien bajo el antiguo pacto. Entonces describe cómo se ve una bendición, cómo se ve
la mejor Jerusalén en sus días, como el templo ahí, una buena observación del culto, el príncipe David. Entonces, sabemos eso porque hay varias conexiones con David, con el sacrificio, con los sacerdotes, con las vestiduras, con otras cosas que nos conectan con las cosas presentes que ya tenía. Ya tenía David, ya tenía el príncipe, ya tenía el templo, los sacrificios, los sacerdotes, los lugares de hervir y lavar y todo eso. Entonces, usa esas imágenes para describir cómo se ve cuando Dios está en medio de su pueblo. Uno, eso nos ayuda a ver que Israel tenía esa intención de ser este lugar. Dios había diseñado a Israel a entrar en esa nación de sacerdotes, ¿cierto? Donde todos tenían acceso a la presencia de Dios. Pero por su pecado, solo recibieron algo tipológico. Entonces aquí lo describe en términos de algo escatológico, glorioso, en que vemos la gloria de Dios. Entonces la ilustración que se da aquí es que se da una promesa de una herencia. Ok, por ejemplo, alguien viviendo en los años 1800 da una promesa, una herencia del mejor carruaje, los caballos más lindos de todos. Porque en ese tiempo eso es lo que manejaban, ¿cierto? Así se movilizaba. Entonces describe el mejor carruaje, los mejores ruedas más fuertes, el mejor siervo ahí que maneja los caballos más fuertes y elegantes y hermosos. Pero de ahí cuando viene el nieto a quien va a dar esa herencia, ya no andan en carruaje, ya no andan en caballo, sino ahora le va a dar un Ferrari. En vez del mejor carruaje, ahora le da conforme a lo que era en su tiempo. Entonces, describe la herencia, describe la promesa del futuro en términos de lo que tenía, de lo mejor que tenía en sus días. Pero cuando viene el nuevo pacto, cuando viene el futuro, se realiza en términos de un tiempo, una administración pactual posterior. Entonces, se describe en términos de su propio pacto, pero anticipa la venida de un nuevo pacto en que la descripción, el simbolismo aquí se cumple, pero aunque no parezca de la misma manera, como un sacrificios y sacerdotes, etc. Entonces, el autor Hickabille, no, Michael McKelvey, dice esto en cuanto a esta visión. La visión representaba lo que Dios representaba, lo que requería y por lo tanto, lo que además podía encontrar una realización más concreta en la era escatológica en ciernes. Por ejemplo, 1. La presencia eterna de Dios con su pueblo restaurado. 2. La centralidad del culto, expresada en la observancia detallada de los ritos. 3. La protección del pueblo de Dios de la contaminación fatal de las impurezas. Ese es el significado del enfoque en la medición del espacio sagrado. 4. Las bendiciones de la presencia de Dios que saldrán a dar vida a toda la tierra en el río de la vida. Perdón, eso sí fue Hickabille. Otro dice, de este modo, el canon de las escrituras concluye de forma similar a como empezó. Dios crea todas las cosas y coloca a la humanidad en posición de gobernar la creación. La presencia de Dios habita con su pueblo en el jardín del Edén, que tiene el árbol de la vida, el árbol de conocimiento del bien y del mal. La humanidad cae en el pecado y pierde la presencia especial de Dios. Sin embargo, Dios promete su redención y el resto de la Biblia relata la fidelidad de Dios a cumplir su promesa de habitar con su pueblo para siempre. Al final de la Biblia, cuando Apocalipsis toma esa profecía, se nos muestra que por medio de Jesús, Dios habita con su pueblo y lo hará para siempre. Dios regenera espiritualmente a su pueblo, entonces recreará todas las cosas y habitará en el centro de su nueva creación. El árbol de la vida estará allí. Dios y su Hijo, el verdadero templo y el Cordero, nunca se apartarán de su pueblo. Así la redención será completa y la salvación llegará a su consumación final. Entonces, mis hermanos, espero que esto nos haya ayudado un poco a entender el simbolismo, la importancia de ese texto y que Cristo venga pronto para que podamos disfrutar de ese nuevo Edén en la presencia de nuestro Señor para siempre, lo cual
Ahora, en el Espíritu disfrutamos en primicia, pero como el Espíritu Santo sella esos beneficios y esa herencia, gemimos con toda la creación esa venida de la gloria, de la herencia de los hijos de Dios.